de, de reemplazarlos entre los días de carnaval, pero yo sé que a veces es complicado, ¿no? Porque algunos de ustedes quizás aprovechan para viajar y bueno, hay que respetar el feriado. Lo que les quería preguntar al final de la clase, que entremos en consenso para qué día podríamos reponer esa clase, un día que no sea martes ni que sea miércoles, ¿no? Podría ser un lunes, un jueves o un viernes, pero si fuera, bueno, ya sea en la tarde o en la noche, yo sé que tienen clases, quizás no he podido preguntar a alguno de ustedes, pero a ver, piensen uno de esos días que pudiésemos reponer para que no se nos sobrecargue la materia. Es así, en realidad este tema es el que teníamos que dar la anterior clase, que son infecciones bacterianas, ¿no? Ya que ahora vamos a empezar hablando de infecciones bacterianas, la siguiente será el día que reemplacemos, será el de infecciones virales, después hablaremos de infecciones parasitarias y micóticas también. Así que al final de la clase, espero que por favor ustedes me avisen, ¿no? ¿Qué día podemos reponer? Muy bien, entonces vamos a empezar hablando de un tema que es un tanto largo, ¿no? Que tiene varias diapositivas. En sí no sé cuán largo es, pero en comparación de otros temas es un poquito, es más largo. Entonces, las infecciones bacterianas de la piel, como sabemos, no solo por dermatología, sino que es importante tomar en cuenta algunas características y la etiología de muchas de estas infecciones. Habitualmente cuando vemos infecciones en piel, comúnmente utilizamos algunos antibióticos betalactámicos, ¿no? Como de la línea de las isoxazoil penicilinas, como la dicloxacilina, y es muy importante ver la causa. Ya hablando de los simpétigos, que son infecciones bacterianas superficiales que afectan la epidermis y la dermis también, que están condicionadas por bacterias gram positivas, pueden presentarse como ampollas y en cierta forma también se pueden presentar costras, como costras cerosas. Les voy a pedir un ratito, por favor, me voy a ir a traer agüita. Bueno, un paréntesis vamos a hacer para traerme agua. Como les mencionaba, los dos más frecuentes es de los impétigos, algunos se describe como ampollosos, aunque no siempre es evidente encontrar un impétigo o una piodermitis, que es el nombre con el que también se conoce las infecciones bacterianas la piel, que está asociado al Staphylococcus aureus, y el contagioso, perdón, que está, que está asociado también al Staphylococcus aureus o el Streptococcus pyogenes. Es importante mencionar que es más prevalente el Staphylococcus aureus que el Streptococcus pyogenes por ciertos factores que condicionan que esta bacteria, el Staphylococcus aureus, tenga de alguna forma, pueda eliminar ciertas sustancias bactericidas, cosa que lo cual inhibe la proliferación del Streptococcus pyogenes, ¿no? Eso es lo relevante, algunas características que, bueno, les voy a mencionar bueno, que les iré mencionando, por ejemplo, que también los estafilococos tienen ciertas toxinas bacterianas, ¿no? Las epidermolicinas, las cuales van a participar en lo que es la afectación de la piel, así como también es importante mencionar que, bueno, habitualmente no es frecuente los simpétigos, ¿no? Los simpétigos más asociados a ciertos factores. Es como alguien me preguntaba si, por ejemplo, los hábitos, la alimentación, la vivienda es importante en una historia clínica. Sí, definitivamente la anamnesis es importante, ya que viendo sus condiciones de vida, vas a ver, nos puede orientar a qué enfermedades, a qué cuadros son más susceptibles nuestros pacientes de enfermar. Entonces, estas infecciones bacterianas, sobre todo los simpéticos,
tienen alguna prevalencia mayor, por ejemplo, cuando las condiciones socioeconómicas son un tanto bajas, cuando las condiciones de vida son insalubres, se ve un tanto con más frecuencia en niños desnutridos o adultos o jóvenes que no tienen buenos hábitos higiénicos, dietéticos, hasta un gran porcentaje de la población, hasta el 50% de la población, y no es precisamente una población cuya inmunidad está alterada, podemos encontrar eh, tanto, sobre todo los estafilococcus aureus en los orificios naturales, es decir, sobre todo a nivel de las fosas nasales, podemos encontrar en condiciones normales, pero sin que desencadenen una infección bacteriana como tal en las axilas, a nivel de la región inguinal, a nivel del periné también. Entonces, esto tenemos que tomar en cuenta porque en ciertas circunstancias los impétigos se van a desarrollar en zonas muy cercanas en zonas muy cercanas de esta región. Luego también, bueno, eso mencionando lo que eran los dos tipos, ¿no? Describiendo el impétigo costroso o el impétigo contagioso, también llamado el impétigo de Tilbury-Fuchs. Un momentito, por favor, les voy a pedir, voy a ir a traer agua. Muy bien, mil disculpas. Bueno, como mencionaba y acotando algunas cosas más, que también el impétigo puede ser, no solo puede ser ampollar o costroso, de acuerdo a su etiología, que ambos pueden estar tanto en el Staphylococcus aureus o como en el Streptococcus pyogenes, ¿no? También el impétigo en ciertas situaciones puede ser primario, es decir, que aparece una piel sin una dermatosis previa, o puede ser secundario, que puede que el cual puede ocurrir sobre un cuadro, sobre una dermatosis preexistentes, ¿no? Como vemos en esa imagen también, estos impétigos muchas veces vamos a encontrar a nivel de los orificios naturales. Como vemos, esa imagen está localizado alrededor de la boca, el cual en este caso es un impétigo costroso, ¿no? O también denominado contagioso, también habitualmente más está asociado al Streptococcus pyogenes, y van generando posteriormente, este cuadro va a ir generando ciertas alteraciones alrededor de la boca. Generalmente el tipo de lesiones va a ser una ampolla que habitualmente no siempre vamos a encontrar en estas características, pero posteriormente, bueno, esta ampolla va a estar rodeada muchas veces sobre un alveolo eritematoso, y posteriormente esta ampolla habitualmente la vamos, cuando el niño va a la consulta o el adulto, vamos a encontrar ya más que como una ampolla, sino un contenido con detritus celulares, ¿no? Es decir, ya una pústula, y posteriormente va a aparecer ese exudado, que es un exudado seroso, o también en ciertas situaciones puede ser un exudado seropurulento, que posteriormente el mismo se va a ir desecando y va a generar lo que
van a constituir esas costras mielicéricas, ¿no? Mielicérica viene de ese aspecto, ¿no? Que adopta esa lesión como si fuera un aspecto en el cual estuviera mezclado la miel con la cera, y posteriormente un periodo de tiempo, sí, sin ningún medicamento, podría mejorar, y a diferencia de otros cuadros, no van a dejar un área cicatrizal. Habitualmente la epidermis, obviamente, durante el cambio, esas costras se van a desprender, va a haber lesiones maculares o manchas de un tono rosado, pero posteriormente la piel va a regenerar y no va a generar ninguna, ninguna lesión, ¿no? Y bueno, a veces en ciertas situaciones luego vamos a ver lo que es el ectima, que ya son lesiones en sacabucado, con bordes, con un centro necrótico, con bordes violáceos, el cual sí puede dejar alguna secuela, ¿no? Posteriormente, bueno, ya describiendo lo que es el impétigo, o sea, lo que es el impétigo ampolloso, generalmente inicia, ¿no? Como vemos en esa imagen, con ampollas, las cuales pueden variar en su diámetro, pueden variar, se encuentran eh, aproximadamente un diámetro entre 1 a 2 centímetros, y posteriormente se van rompiendo estas ampollas. Son muchas veces, ya vamos a ver, ampollas decapitadas o denudadas, los cuales rara vez, pero pueden producir, o ya podemos encontrar también como costras, ¿no? Y van a producir ciertas toxinas, ¿no? Que también estas son susceptibles y que pueden encontrarse en el síndrome Ritter o el síndrome de estafilocócico de la piel escaldada, ¿no? Y así como también en la escarlatina, metromacen escarlatina está asociado al estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Y las ampollas que resultan de este efecto es justamente de esas epidermolicinas que son sintetizadas, elaboradas por el estafilococo aureus. No sé si menciono, bueno, creo que no menciono, pero por ejemplo, también con los simpétigos tenemos que tener el cuidado, porque hay algunos serotipos del estreptococo beta hemolítico que resultan ser, como hay serotipos que son reumatógenos, los que se asocian a la fiebre reumática. También hay algunos serotipos que están asociados a las susceptibilidades de algunos pacientes, si no se trata oportunamente, un periodo de algunas semanas, de dar lugar a una glomerulonefritis postestreptocócica, que tenemos que también tomar en cuenta. Muy bien, también hay otras variedades, ¿no? Como el impétigo circinado, que son cuadros un tanto menos frecuentes, pero también tenemos que describir el impétigo circinado, el cual también se denomina geográfico de Saburant, o un impétigo seco. Por la apariencia, en realidad es una ampolla, pero ahí no parece ser una ampolla, es una ampolla que carece o tiene escaso líquido, ¿no? Que va formando, como vemos en apariencia, la presencia de un círculo, ¿no? Tiene un patrón anular, sí, se puede decir que es un patrón anular, y se va formando círculos que tienen como la presencia de escamas, ¿no? Eso podría confundir con, por ejemplo, con una tiña, si fuera una lesión más grande, pero aquí es una mácula, no conforma como tal una placa, podría ser confundir con con una psoriasis. Ojo, no es diagnóstico diferencial, pero ahí, si vemos la foto, simplemente no vemos la magnitud de esa lesión. Probablemente esa lesión está abarcando una gran superficie corporal o regiones características de algún tipo de la psoriasis, ¿no? Y bueno, habitualmente se describe que este impétigo circinado podría ser inicialmente la lesión, en lo que posteriormente desencadenaría una pitiriasis alba. El impétigo miliar también, el cual, como vemos en esta imagen, está constituida por pequeñas microvesículas, ¿no? Que a veces se puede
se puede confundir con la milaria, la sudamina, o en el oriente lo que denominamos el pitaí. Bueno, las complicaciones es muy importante, las complicaciones de los impétigos habitualmente no tiene grandes complicaciones, ¿no? Pero sí tomar en cuenta, aunque es un poco frecuente, eso dependerá mucho de la persona, la susceptibilidad de la persona, que puedan desarrollarse si toman las unidades pilosebáceas, pues una foliculitis, una erisipela también, una celulitis, una escarlatina, una bacteremia, ¿no? La piel precisamente no es de las causas más frecuentes de bacteremia, pero tomando en cuenta los factores que podría tener la persona afectada, puede, aunque es infrecuente. Habitualmente no tiene grandes manifestaciones sistémicas, ¿no? Ocasionalmente podría el paciente presentar malestar general, podría también tener fiebre, así como también adenopatías, y es un tanto más relevante en qué sé yo, en ciertas épocas, ¿no? Sobre todo en épocas de verano, cuando el clima es un tanto más caliente, que eso tenemos que tomar en cuenta. Dentro del diagnóstico, habitualmente el diagnóstico es clínico, no amerita ser, por ejemplo, el gold estándar de la dermatología, que es una biopsia. Sí, en la histopatología, si tendríamos que hacer al microscopio, poner un segmento de esta lesión, podríamos encontrar una ampolla subcórnea en la cual habría la presencia de abundantes neutrófilos, ¿no? Y también podíamos encontrar algunos otros tipos de células, ¿no? Como las células acantolíticas, eso sobre todo a nivel subcórneo. Al mismo tiempo el estrato espinoso también podría haber algunos cambios, así como también la dermis podríamos encontrar, es decir, no solo la epidermis, sino que en la dermis también podríamos encontrar un patrón inflamatorio en el cual hubiera la presencia de neutrófilos, de linfocitos. Dentro de lo que es el laboratorio, no es habitualmente el laboratorio indispensable, ¿no? En ciertas situaciones sí podríamos hacer cultivos. Ahorita en nuestro medio, si bien la literatura describe varios tipos de cultivos, como el de McConkey o el de agar con sal y manitol, una tinción de Gram, podríamos hacer un frotis con la tinción de Gram. Los cultivos en ciertas situaciones podríamos también hacer, y tenemos que hacer también diagnósticos diferenciales, ¿no? En el impétigo ampolloso, hacer diagnóstico diferencial con el epidermolisis ampollosas, las cuales se presentan durante el nacimiento, ¿no? Es decir, esa epidermolisis ampollosas no esperemos encontrar en un niño preescolar, por ejemplo, ¿no? Y hay otras que posteriormente, algunas las iremos describiendo, ¿no? Hay otras más raras, como la incontinencia pigmentica, que es la enfermedad de Bloch-Sulzberger, así como también podemos confundir el impétigo ampolloso con la milaria cristalina o con la sífilis congénita, ¿no? Que unas 4 clases, ya cuando hablemos de enfermedades de transmisión sexual, en las manifestaciones cutáneas, ahí describiremos con mayor detalle. Entonces, esto lo que había descrito, las ampollas subcorneales intradérmicas que tienen células acantolíticas y que están ocupadas, ¿no? Por estas células del impétigo costroso, más va a haber neutrófilos y también detritus celulares. Bueno, eso después vamos a hablar del tratamiento, porque el tratamiento es muy, muy similar. Quería ver algo de... Bueno, aquí no coloco diagnóstico, simplemente he colocado el diagnóstico diferencial del impétigo ampolloso, ¿no? Pero también podemos hacer diagnósticos diferenciales, porque ven, en ciertas situaciones las vamos a encontrar como la presencia de vesículas. Entonces podríamos hacer un diagnóstico diferencial con un herpes simple, podríamos hacer diagnósticos diferenciales así como también con el pénfigo,
con una dermatitis herpetiforme o también con una dermatitis de contacto, ¿no? Que hacemos en el tratamiento, posteriormente vamos a ver, porque el tratamiento es muy similar de estos cuadros. Desde ya inicialmente, cuando vemos un impétigo, inicialmente vamos a hacer el lavado con agua y jabón, podemos utilizar antisépticos, podemos utilizar también hacer lavados con, con sulfato de cobre, sulfato de zinc. Inicialmente, si no es de tal magnitud, podemos utilizar algunos antibióticos tópicos, si bien la literatura describe varios, pero no todos hay en nuestro medio, ¿no? Sí, por ejemplo, la bacitracina tiene buena respuesta, pero también la mupirocina, la polimixina, la gentamicina, también o la eritromicina son alternativas, ¿no? Que podríamos utilizar, pero ya cuando son lesiones muy diseminadas, es algo que quizás después voy a volver a repetir, pero ya para los conceptos vayan quedando claro. Cuando las lesiones son muy diseminadas, tendríamos que considerar utilizar ya tratamiento sistémico, ¿no? De primera línea, utilizar la dicloxacilina, podemos utilizar 50 miligramos kilogramo peso hasta 100, de acuerdo a la magnitud, kilogramo peso, eso dosis de niños repartidas en 4 dosis. Con adultos podemos utilizar ya 500 miligramos cada 6 horas, ¿no? Por un periodo de 5 a 7 días, habitualmente de 7 días. Si por alguna razón, si fueran pacientes que son alérgicos a la penicilina, tenemos que utilizar, por ejemplo, alternativamente la eritromicina de 30 a 50 kilogramos kilo peso en niños, también repartidas en 4 dosis durante 7 días. También en los macrólidos podemos utilizar la citromicina, 10 miligramos kilo peso durante 3 días, o en adultos 500 miligramos por 3 días, o la claritromicina, ¿no? Por cada 12 horas por 7 días. En ciertas circunstancias también podríamos utilizar una penicilina benzatínica, niños mayores de 27 kilos, una dosis de 1.200.000, menores considerar 50.000 kilopeso, entre 300.000 a 600.000 unidades internacionales. También podemos utilizar amoxicilina más ácido clavulánico. Todo aquello será importante, ¿no? Otros países utilizan la penicilina B oral. En nuestro medio no tenemos la misma, pero con los medicamentos previos los pacientes van a tener habitualmente buena respuesta. Muy bien, ahora vamos a hablar de la foliculitis que ya habíamos precedido, que la foliculitis también muchas veces de alguna forma podría ser una complicación de un impétigo, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta. Las foliculitis, hay ciertos factores que van a condicionar su aparición. Es un cuadro que vemos con alguna frecuencia. Es una inflamación del complejo pilosebáceo. Apocrino también es una inflamación perifolicular, ¿no? De origen estafilocócico, que generalmente va a estar en lo que corresponde a la piel cabelluda, ¿no? Hay ciertas regiones, como vemos esa imagen, vemos en regiones de donde hay piel cabelluda, es decir, a nivel del bigote, a nivel de la barba, a nivel de la región axilar, a nivel también de la región, a nivel del pubis, ¿no? En el cual va a haber la presencia de una pústula, como vemos esa imagen, y algo característico en la parte central de la pústula va a haber un pelo, ¿no? Habitualmente las foliculitis también van a evolucionar. Cuando remite este cuadro no va a presentar cicatriz. De la mayoría de estos cuadros bacterianos, solo uno va a dejar va a dejar va a dejar secuelas, ¿no? Va a dejar como cicatrices. Entonces se denomina, es superficial, o el impétigo de Bocard, que va a involucrar el infundíbulo, ¿no? Mientras que cuando afecta el istmo, el tallo, el bulbo, consecuentemente las glándulas sebáceas, que va produciendo una necrosis, es la foliculitis profunda, o también furunculosis, ¿no? Generalmente es más frecuente las bacterias los cocos gram positivos, así como gram negativos. Es más frecuente por el Staphylococcus aureus, que va
que va generando el infundíbulo en ese segmento de la parte externa de la unidad pilosebácea, va generando lo que es la pústula, que también es más importante. Entonces es más frecuente que con el estafilococo aureus, ¿no? Tal vez condicionado, también estas foliculitis no aparecen así espontáneamente, hay ciertos factores que van condicionando este proceso perifolicular, que el cual puede ser secundario a ciertos factores, por ejemplo, el rasurado que se hace, el traumatismo, que bueno, puede ser consecuencia de la máquina de rasurar, o también hay personas susceptibles o tienen infecciones parasitarias como la escabiasis, la pediculosis, el uso hoy en día que se utiliza tanto cosmético, tantos materiales de belleza, de higiene, eso podría condicionar, ¿no? También el uso de algunos agentes que tienen algunas grasas, también en ciertas regiones, por ejemplo, a nivel de los muslos, de los glúteos, el roce de la ropa también podría ser un factor que puede desarrollar foliculitis o furunculosis, ¿no? A repetición, eh, que es lo más. Muy bien, eso entonces, todos esos factores van condicionando habitualmente en las características. El paciente va a referir en todas esas superficies, ¿no? Donde haya pelos, en ciertas regiones donde nunca vamos a encontrar una foliculitis, obviamente va a ser a nivel de las palmas o a nivel de las plantas de los pies. eh, Van generando, en ciertas situaciones puede haber una pústula o a veces pueden estar agrupados, como vemos en, en estas imágenes, ¿no? Tanto en la primera como en la segunda, en la cual sus dimensiones van a ser variables, pueden ser de algunos milímetros, entre 1 a 3 milímetros aproximadamente. Como vemos, esa pústula, el contenido es un contenido amarillento. Alrededor de la pústula encontramos o está sobre una base eritematosa, ¿no? Y claramente se puede distinguir la presencia del pelo, y que posteriormente en algún momento se va a romper esta pústula y va a dar lugar a lo que es un área costrosa, ¿no? Generalmente no presentan sintomatología. Ocasionalmente puede presentar algún tipo de molestia, puede presentar dolor. Cuando remite este cuadro no va a producir ninguna cicatriz, ¿no? Entonces, esa es la forma superficial que en recién nacidos, sí, consecuencia de la milaria de sus exantemas por calor, puede presentar la foliculitis por estafilococo aureus, en el cual sí vamos a encontrar el infiltrado, ¿no? Va a haber un infiltrado en neutrófilos a nivel del infundíbulo, ¿no? Donde se va a formar esta pústula. Ya las foliculitis profundas, estos ya van a presentar también zonas pilosas, las cuales sobre todo están sujetas a ciertos factores condicionantes, ¿no? La fricción que le condiciona un traumatismo, la sudoración y la oclusión folicular, que también son factores predisponentes de una colonización bacteriana. Entonces, en estos cuadros va a haber la presencia de abscesos, ¿no? Es más frecuente en varones adultos, y estas foliculosis, perdón, estamos hablando de las foliculitis profundas, más van a estar localizadas también, sobre todo en el varón, a nivel de las áreas, ¿no? De la barba, a nivel del bigote. En ciertas situaciones, aunque es infrecuente, como vemos en la imagen de ahí, en la última imagen de ahí abajo, se pueden encontrar a nivel de la nuca. Ahí ya van a formar lesiones queloideas, ¿no? Que es la foliculitis queloidea, ¿no? Que también puede comprometer parte del cuero cabelludo, dando un aspecto de una alopecia cicatrizal, lo cual es, lo cual es más raro. Entonces, a veces estas foliculitis, cuando involucran todo lo que es eh,
la matriz folicular y el tejido circundante van a condicionar lo que son los forúnculos, ¿no? Y un conglomerado de varios forúnculos van a conformar el carbunco o el anthrax estafilocócico, ¿no? Que es una enfermedad zoonótica que luego le vamos a escribir. Las complicaciones de las foliculitis son raras. Puede producir una septicemia por las cepas, por los serotipos nefrogénicos, puede también producir, ¿no?, glomerulonefritis, una afectación renal y septicemia. Una sepsis es infrecuente, pero viendo las características del paciente sí puede producir. Entonces, las foliculitis profundas, con la foliculitis, con el querión de la piel cabelluda, podemos hacer los diagnósticos diferenciales, ¿no? Y también podríamos hacer diagnósticos diferenciales con varicela, con la milaria, con otras, o con las dermatitis acneiformes también podríamos hacer diagnóstico diferencial. Bueno, si tendríamos que describir de estas foliculitis histopatológicamente, sí, como ya había descrito en la presencia a nivel del infundíbulo de neutrófilos, sí va a haber un infiltrado perifolicular. El tratamiento también, como en los simpétigos, básicamente es el aseo, ¿no? Tenemos que también eliminar todos esos factores que van condicionando, ¿no? Esos factores irritantes. Entonces, aquí también podemos utilizar antibióticos tópicos, ¿no? Como la bacitracina, la mupirocina también. Y ya en casos que son recurrentes o son más, su afectación es decir, abarca mayor regiones, entonces sí utilizaremos tratamiento sistémico como la dicloxacilina en las dosis que ya les describí. También una penicilina benzatínica podría ser eficaz, solo que se recomienda que tendríamos que utilizar cada 8 días durante varias semanas, pero aquí es la pregunta, ¿no? Pero si la penicilina benzatínica es una penicilina de depósito que tiene una vida media alrededor entre 21 a 24 días. Entonces, no siempre es la medida adecuada. Tendríamos que considerar su uso. Las quinolonas, había olvidado mencionar. Hoy en día las quinolonas es un tanto, hay cierta resistencia a las quinolonas. En lo particular, rara vez se utilizo quinolonas en infecciones, en ciertas situaciones, pero en otro tipo de infecciones que están más que todo en región perianal, con compromiso de eh, con cierto compromiso perianal, sí, cipro con metro, con vino, ¿no? Para que cubra gram positivos y gram negativos, pero habitualmente con la dicloxacilina puede ir bien. Otras alternativas, el cotrimoxazol, ¿no? Las sulfas, que hoy en día no se utiliza tanto, se utiliza durante 10 a 20 días, un tanto ha quedado relegado por otras opciones terapéuticas más eficaces, ¿no? También podríamos dar acitromicina, que son alternativas, ¿no?, de tratamiento. Bueno, ya hablando de la erisipela, que también la erisipela es un tema importante, ¿no? Ya que la erisipela a veces la podemos confundir con la celulitis, y la erisipela tiene algunas características en particular que la van a diferenciar, ¿no? De una celulitis que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, la erisipela también es denominada una dermohipodermitis, la cual está habitualmente asociado al Streptococcus pyogenes, ¿no? El cual, como vemos en esa imagen, va a conformar está constituida por la presencia de placas. Son placas eritematosas, son placas también edematosas, las cuales van a tener un aspecto, como vemos, un aspecto en piel de naranja, ¿no? Están bien delimitadas. Eso es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta, mientras en la celulitis no siempre vamos a encontrar, no siempre vamos a encontrar placas bien delimitadas. Entonces,
Eh, Va a estar constituida a veces por un gran conglomerado de vesículas. Los pacientes van a tener manifestaciones sistémicas también, ¿no? Van a tener algunas manifestaciones sistémicas, el cual el paciente habitualmente puede presentar fiebre, puede presentar, referir náuseas, que puede llegar al vómito, también los pacientes pueden referir cefalea. Eh, la erisipela no es prevalente en algún grupo etario en específico. Podemos encontrar tanto en niños como en adultos. Hay ciertos factores que van a ir condicionando, por ejemplo, el antecedente de una picadura, de un traumatismo, eh, o una abrasión, una escoriación, el rascado, el tipo de ropa que utiliza, también va a ir condicionando por algunos factores, ¿no? Factores nutricionales, lo cual favorece, ¿no? La aparición de este cuadro. Eh, la erisipela es más frecuente en miembros inferiores, ¿no? Es raro, también va a depender la región donde se encuentre para ver las complicaciones que podrían tener, ¿no? Este tipo de afectación. Entonces es más frecuente, como les mencionaba, la mayoría de los pacientes van a presentar en miembros inferiores. Entonces, no solo la piel, como vemos ahí, tiene un aspecto de piel de naranja, esa placa eritematosa, que si tendríamos que palparla con certeza, la encontraríamos caliente, la encontraríamos, como vemos en la imagen, es una placa roja o eritematosa, es dolorosa también, que, que va a ir, bueno, que se va a manifestar así rápidamente, ¿no? Va a dar sus manifestaciones, y las manifestaciones dermatológicas van a ir acompañadas por esas manifestaciones sistémicas que ya he mencionado, ¿no? Entonces es prevalente tanto en niños como en personas mayores, pero sí se ha descrito que podría ser un tanto más frecuente en mujeres. Y también pacientes que tienen algunas enfermedades de base, como pacientes obesos, como pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión o pacientes con insuficiencia venosa periférica, ¿no? Bueno, entonces es más frecuente, es mayormente producido por el estreptococo piógenes, que es lo mismo, es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y algunos otros grupos que también pueden participar, pero más es el del grupo A. También podría participar el estafilococo aureus, pero es un tanto menos frecuente, ¿no? Y bueno, hay otros factores también de riesgo, como mencionaba, los traumatismos, obviamente el rasurado aquí entra, los pacientes que tienen antecedentes de un linfedema, pacientes que han tenido una disección ganglionar, por ejemplo, por una mastectomía, es decir, pacientes que también que han sido sujetos, digamos, a tratamiento por quimioterapia, o son factores que van condicionando, ¿no? Y obviamente la mala entonces vamos a encontrar inicialmente una vasodilatación, la presencia de un edema papilar, va a haber un ampollamiento dermoepidérmico, eh, más va a ser mm, eh, la dimensión, el diámetro de esta placa eritematosa que se forma, puede ser generalmente de varios centímetros, ¿no? De diámetro, que va a sus límites, es lo que nos va a diferenciar, una vez más redundo, que van a ser casi precisos, no van a estar bien demarcados. Nos podríamos ayudar a veces en la consulta, podemos marcar con un marcador para ver la progresión, cómo evoluciona, cómo mejora. No es algo que sí debemos hacer, pero ante la duda, si vamos a hacer el seguimiento al paciente, sí podríamos hacer, ¿no? Entonces, no siempre va a ser evidente, pero en esta placa eritematosa, ocasionalmente podemos encontrar la presencia de vesículas, aunque, bueno, no he podido hacer la imagen aumentar, debería poner en otra diapositiva, pero cuando revisen ustedes la van a ampliar. Encontramos vesículas, ampollas, que muchas veces ya las vamos a encontrar
lesiones ya van a ser lesiones ulceradas, ¿no? Incluso ya van a ir conformando las costras mielicéricas, que luego van a presentar descamación, que no va a dejar cicatriz. También, como en la foliculitis, puede haber, o en otras infecciones bacterianas, puede haber la presencia también de adenopatías regionales, ¿no? Cercanas, donde se encuentra esta erisipela, que también van a ser adenopatías dolorosas. En el estudio de la adenopatía sí, el dolor nos puede orientar a que puede ser un proceso inflamatorio, ¿no? Pero no es algo característico, no es un parámetro útil para decir si es neoplásico o inflamatorio, pero en este cuadro sí va a ser inflamatorio. El diagnóstico, entonces, los datos de laboratorio en el hemograma, que esperamos encontrar, una leucocitosis va a ser evidente, podríamos hacer una tinción, podríamos hacer también un hisopado faríngeo en el cual podríamos evidenciar la presencia del estreptococo. Vamos a hacer un proceso infeccioso inflamatorio, podríamos valorar, ver los reactantes de fase aguda, ¿no? Tanto el PCR, la velocidad de eritrosedimentación, que van a estar elevados. Los diagnósticos diferenciales se hace con dermatitis de contacto, también se hace con el erisipeloide, con la celulitis, con la fascitis necrosante, también podemos hacer también con el herpes zóster, ¿no? En ciertas situaciones, cuando la lesión está, por ejemplo, cerca a un dermatoma torácico, ¿no? Por ejemplo, las complicaciones, que los abscesos, la gangrena, ¿no? Y si está a nivel de la cara, podemos asociarlas al riesgo de que haya una trombosis del seno cavernoso. La septicemia o bacteremia es un tanto menos frecuente. Y tal vez aquí podría hablar de la fascitis necrosante, quienes han rotado conmigo alguna vez he mencionado de la fascitis necrotizante, que es un cuadro que siempre debemos tomar en cuenta, porque en mi familia ha habido un caso. Yo siempre pregunto a mis alumnos que cuando, por ejemplo, ven un paciente que cursa eh, bueno, con un dolor, con rectorragia o con una proctitis, por ejemplo, siempre deberíamos valorar la región anal, hacer un tacto rectal, porque no solo nos podríamos encontrar eh, con, con hemorroides, con una fisura anal, eh, podríamos no solo encontrarnos una hemorroides trombosada, en ciertas situaciones podríamos encontrarnos un absceso, que eso fuera peligroso, ¿no? De allí son las fascitis necrotizantes. Obviamente la fascitis son ciertos factores que condicionan. El familiar que tengo no tiene ninguna de estas condiciones, pero sí ciertos factores como el alcoholismo, la inmunosupresión también son factores que inicialmente se presentan en extremidades en las cuales va a haber un eritema, un edema, y posteriormente va cambiando, ¿no? La coloración, va a haber asemeja una quemadura de tercer grado, en ciertas situaciones ya va comprometiendo lo que es el escroto, y puede dar lugar a lo que es la gangrena de Fournier, ¿no? Que eso es muy peligroso. Si algunos de ustedes revisan Fournier, realmente es uno de los cuadros muy agresivos y con muy alta morbilidad, mortalidad cuando ya se manifiesta. Muy bien, ya hablando de la celulitis también tiene algunas características. Viene a ser un diagnóstico diferencial, como hemos estado describiendo. La celulitis entonces también es una inflamación del tejido adiposo subcutáneo. También está en su etiología, está ocasionado por el Streptococcus pyogenes del grupo A. También pueden estar los otros serotipos, pero más está asociado al Streptococcus pyogenes, ¿no? También está conformado por lo que hay la presencia de placas eritematosas. Es una placa eritematosa, muy similar
a lo que hemos visto en erisipela, a diferencia que, bueno, sus márgenes son poco definidos, ¿no? También la celulitis puede estar ocasionada por otras bacterias. Generalmente tenemos que ver en el antecedente, bueno, el antecedente que el paciente probablemente puede ser un paciente con diabetes o pueda tener algún trastorno inmunitario, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. También se ha visto que hoy en día es menos frecuente en secundaria la liposucción, que podría ser un factor también que va condicionando. Puede haber el antecedente de que previo a esta lesión puede haber una ulceración previa, ¿no? Y después se va manifestando todas de esta placa eritematoedematosa que también puede ir acompañada. Bueno, estas placas son dolorosas, además pueden, así como otras infecciones bacterianas, pueden producir adenopatías regionales también, es decir, puede haber una linfangitis también, y en ciertas situaciones pueden formar abscesos, se pueden formar áreas de necrosis también. La región, la celulitis periorbitaria, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque puede haber un compromiso no solo ocular, sino también neurológico. Y en ciertas situaciones bueno, sus complicaciones, bueno, puede ser la tromboflebitis y el choque tóxico, ¿no? Y bueno, la celulitis es un tanto más profunda, no solo entonces en los límites que son mal definidos, sino en la profundidad que es diferente de la erisipela. El, el tratamiento, también el tratamiento podemos hacer con antibióticos, ¿no? Podemos, de primera línea, hoy en día, en todo caso, es menos eficaz utilizar amoxicilina, en todo caso, amoxicilina con inhibidores de beta-lactamases, ya sea con ácido clavulánico o sulbactam. La dicloxacilina es una alternativa, las cefalosporinas también son alternativas, ¿no? Que podemos, o sea, que podemos utilizar, y los macrólidos, ¿no? Ya sea la claritromicina, la, o la citromicina que podemos, ¿alguien me está hablando? No, que podemos utilizar, ¿no? En este cuadro, como son cuadros más complejos, podríamos utilizar, a veces el paciente tiene el concepto de que dar intramuscular es más eficaz que dar vía oral, entonces podríamos considerar utilizar penicilina procaínica, 800.000 unidades durante 10 días. Es un tanto complicado, ¿no? O sea, a veces cuando damos cada 12 horas por 3 días, el paciente realmente le genera molestia por 10 días. En un caso muy agudo, muy marcado, con patología de base, pero que no consideremos bueno, hospitalizar al paciente, sí podríamos dar procaínicas durante 10 días y posteriormente una penicilina benzatínica de 1.200.000 cada 8 días durante aproximadamente 8 semanas, ¿no? Y también podemos utilizar AINES, no vamos a utilizar corticoides, también la dicloxacilina, ¿no? Son alternativas, otras alternativas menos eficaces van a ser las sulfas, ¿no? Es decir, el cotrimoxazol o también la eritromicina o la tetraciclina que podríamos utilizar también. Muy bien, el ectima, que es un cuadro que sí, de los cuadros que hemos estado viendo, el ectima es el que sí cuando remite, va a dejar una lesión, ¿no? Puede dejar cicatrices, a diferencia de los otros cuadros. También es denominado una hipodermitis, el cual está más frecuente asociado al estreptococo piógenes, ¿no? O beta hemolítico del grupo A. Un tanto menos frecuente, ocasionalmente puede estar asociado al estafilococo aureus. El ectima no es un cuadro frecuente también, así como cuando hablaba de la fascitis necrosante, y bueno, y muchos de sus cuadros bacterianos puede estar asociado a otros factores, ¿no? No solo la malnutrición, la higiene, pero en este caso el ectima también, sobre todo, va a ser un tanto más prevalente en pacientes
alcohólicos, ¿no? Alcohólicos crónicos, también el clima no es un cuadro que es tan prevalente en todas las regiones, es generalmente en áreas calientes, en áreas tropicales, ¿no? Donde generalmente va a estar presente. Hay ciertos factores, obviamente va a haber cierta predisposición del huésped, pero también hay factores que van a condicionar, por ejemplo, un traumatismo, una picadura de insecto, o un impétigo, como ya habíamos descrito, o la mala higiene, va a ir condicionando. Habitualmente este clima puede ser unilateral o en ciertas situaciones bilateral, generalmente más va a comprometer miembros inferiores, puede comprometer a nivel del glúteo, a nivel del muslo. Inicialmente va a aparecer una vesícula o posteriormente va a volverse una pústula, ¿no? Van a estar sobre una superficie, sobre una placa eritematosa que posteriormente se va a romper y va a dar lugar a esa ulceración, ¿no? Esa ulceración que puede variar en su diámetro, que tiene una imagen en sacabocado, ¿no? Es como utilizaríamos un sacabocado y vamos a dejar una lesión bien delimitada, cuyos bordes, como vemos, son bordes de una coloración violácea, ¿no? Que al fondo vamos a encontrar un fondo necrótico que puede cronificar, puede dejar cicatriz. Tenemos que así también hacer diagnóstico diferencial, pues con un impétigo, podemos hacer con una micobacteriosis cutánea, con una leishmaniasis, con un pioderma gangrenoso también podemos, o con el estigma gangrenoso, pero el estigma gangrenoso está asociado, tiene otra etiología, está asociado a la pseudomonas aeruginosa, que es el que produce. Entonces, en el tratamiento también podemos hacer lavados con soluciones de sulfato de cobre o de zinc. Podemos también utilizar, habitualmente no va a ser muy útil utilizar antibióticos tópicos, sí, haremos un tratamiento sistémico en el cual iniciaremos con dicloxacilina, como en las dosis que ya les mencioné. Alternativamente, podemos utilizar amoxicilina con ácido clavulánico, podemos utilizar en pacientes alérgicos, o alternativamente podemos utilizar acitromicina, ¿no? Y bueno, de las cefalosporinas, la cefalexina, que podemos utilizar entre un promedio de 25 a 50 kilogramos peso, es decir, 1 a 2 gramos al día. La cefalexina de las cefalosporinas es una alternativa. La penicilina procaínica, similar al esquema que hemos visto en celulitis, podríamos utilizar, continuando por un periodo de 2 meses con la penicilina benzatínica. Otras alternativas, la eritromicina, la tetraciclina, el cotrimoxazolo. Este clima no va a ser evidente encontrar en un niño, ¿no? Por eso ni menciono que tetraciclinas, como sabemos, antes de los 8 años no podemos dar porque se depositan los dientes, altera la dentición, tampoco durante el embarazo. Hoy en día no utilizamos tanto tetraciclinas, ¿no? Sí, en dermato, en acné podemos utilizar, en neumología, en bronquitis crónica, pero viendo tantas alternativas y también por los efectos, bueno, por la gastritis que puede producir o tener que tomar cada 6 horas, a veces es un tanto incómodo, ¿no? Pero son alternativas terapéuticas a las cuales podríamos recurrir. Muy bien, luego, ahora vamos a hablar del anthrax. El anthrax, que probablemente, bueno, yo conozco, escuchaba el anthrax desde que era niño, ¿no? Cuando se hablaba del bioterrorismo, ¿no? Que que por algunas características es un cuadro que se, o sea, que se utiliza, ¿no? Como como un arma de bioterrorismo. Es una enfermedad zoonótica que habitualmente el ser humano la va a adquirir de forma accidental, ¿no? Es decir, hay personas susceptibles como los granjeros, personal de veterinaria, los agricultores, los que trabajan con animales, que de forma accidental la pueden
la pueden adquirir, es decir, se puede transmitir por inhalación, que va a tener un compromiso pulmonar, que se utiliza por este medio, por las esporas que produce las lesiones pulmonares que posteriormente va a producir. Por ese medio se puede también por la ingestión de alimentos contaminados y también puede ser por accidentalmente, ¿no? Por un roce, por un traumatismo directo que puede condicionar a este antrax o carbunco, ¿no? Entonces es una enfermedad, en otros lugares se conoce como pústula maligna, eh, o también se denomina quinta plaga, tiene diversos nombres, ¿no? Como en nuestro medio no es tan conocido, habitualmente esos nombres no amerita, no es un tanto relevante, ¿no? Entonces es un cuadro que sí va a dar, puede dar manifestaciones sistémicas, ¿no? Sobre todo en los animales. En el ser humano va la forma pulmonar, el antrax pulmonar, sí va a presentar algunas alteraciones. Entonces es condicionada por el bacilo anthracis. Inicialmente en la piel va a formar un edema, posteriormente se va conformando una pústula que va conformando una vesícula en el cual hay una área necrosada, ¿no? O necrótica, donde habitualmente reside en en sus manifestaciones clínicas. Es un cuadro que evoluciona rápidamente, ¿no? Entonces no esperemos que si hemos estado en contacto hemos estado en algún lugar en algunos meses, a diferencia de otras entidades y no siempre dermatológicas, podamos presentar las lesiones. Habitualmente las lesiones se manifiestan tras el contacto en algunos días, ¿no? Entre un periodo de 3 días aproximadamente, que va conformando lo que es esta pústula maligna, ¿no? Que generalmente en qué áreas va a estar presente, obviamente áreas que son susceptibles de estar expuestas o de traumatismos, es decir, las áreas descubiertas, ya sea las extremidades superiores o la cara también. Inicialmente es una mancha rojiza, posteriormente aparece una pápula de una tonalidad un tanto rosada, después va a haber una vesícula, que esta vesícula puede tener, bueno, la vesícula puede tener dos características, puede ser un tanto hemática o puede ser un tanto cerosa, ¿no? Ya después va a dar la impresión de una quemadura por cáustico, ¿no? Esa escara que va a conformar es lo que asemeja. A diferencia de otras infecciones bacterianas, aquí no es característico, ¿no? Encontrarnos con empatías regionales. En ciertas situaciones va a tener otras manifestaciones cuando se va acentuando, va a otros síntomas generales, ¿no? Como fiebre, artralgias, cefalea, incluso algunos, si hay una enfermedad de base como diabetes mal controlada, incluso puede generar cierta morbimortalidad que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Acá lo que es relevante al antrax pulmonar, que no es parte del tema, sí, el paciente qué síntomas va a tener, va a presentar tos, va a presentar disnea, va a presentar en la radiografía el mediastino lo encontramos ensanchado, va a haber datos de derrame pleural también, que esas son sus complicaciones. También el anthrax habitualmente no se hace un estudio histopatológico, pero sí vamos a encontrar una epidermis necrosada, ¿no? En el laboratorio sí tendríamos que encontraríamos una leucocitosis, encontraríamos también los reactantes de fase aguda estuvieran incrementados. Podríamos ver en una microscopía de estos bacilos encapsulados. Y, perdón, y el diagnóstico diferencial, podemos hacer con tularemia, podemos hacer con vasculitis o también el aracnoidismo, ¿no? Es decir, la picadura por una araña del género Loxosceles reclusa, que podría asemejar esa lesión, ¿no? Esa lesión necrótica. Entonces,
Es importante esos diagnósticos diferenciales. Bueno, ahora vamos a hablar de otro cuadro, no de dos cuadros. Nos falta hablar de tuberculosis cutánea y de lepra, ¿verdad? Tanto la lepra tuberculosa y la lepra lepromatosa, que son cuadros no frecuentes, pero sí debemos saber, no precisamente las manifestaciones extrapulmonares de la tuberculosis es este cuadro, pero en ciertas situaciones tenemos que distinguir, ¿no? Entonces, la tuberculosis cutánea, como sabemos, es una infección crónica, ¿no? Que básicamente la tuberculosis va a afectar el pulmón, pero también en la piel puede generar algunas formas, ¿no? Que se denominan las formas habitadas, y cuando la diseminación es hematógena son formas no habitadas o formas hiperérgicas también. Hay varios factores que van a condicionar, ¿no? La aparición de estas lesiones cutáneas. Puede ser generalmente asociado al estado inmunitario. Dentro de esa etiopatogenia, bueno, el ser humano va a producirla en la mayor parte de los casos esta micobacteria tuberculosis, ¿no? Que que es de la variedad hominis, o el bacilo de Koch, ¿no? Que posteriormente la aparición de esta tuberculosis va a depender de muchos factores, ¿no? Sobre todo la propiedad de este microorganismo, es decir, la virulencia, el número de bacterias, el estado general que tiene el huésped. Entonces hay cierta interrelación, ¿no? Entre el estado inmunitario y la sensibilidad a que esta bacteria pueda producir una infección cutánea. Existen varios tipos de clasificación que no vamos a describir. Habitualmente va a depender de muchos factores. Entonces, las manifestaciones clínicas están determinadas, ¿no? Por la Mycobacterium en tuberculosis, y van generando un daño tisular por una respuesta del huésped, ¿no? La prima infección siempre es respiratoria, pero puede ser biematógena, linfática, o puede haber una invasión directa. Existen varias formas, hay formas habitadas como es el chancro tuberculoso, eh, el cual tiene, el cual tiene algunas características, ¿no? Entonces, en el chancro tuberculoso es el primer contacto en el cual es muy importante que haya una solución de continuidad. eh, Inicialmente este chancro tuberculoso va a formarse va a presentar, es una forma rara, ¿no? Inicialmente va a ser un tanto más frecuente en niños, en adultos, en jóvenes también, más frecuente en las áreas de localización, como vemos esa imagen, va a ser frecuente en la cara y también en las extremidades, ¿no? Entonces, inicialmente va a ser una pápula o un nódulo, que este nódulo va a ser doloroso, que rápidamente se va a ulcerar, ¿no? Aproximadamente un periodo de algunas semanas, un periodo de 4, 8 semanas, va a aparecer la adenopatía regional, y después va a generar otras sintomatologías. En ciertas situaciones se va a curar espontáneamente, un periodo de aproximadamente entre 3 a 6 meses. Puede, es decir, puede mejorar. En ciertas situaciones, aunque este chancro tuberculoso es raro, entonces puede estar asociado al tipo de profesión, ¿no? Es decir, se ha visto más que todo se puede adquirir accidentalmente al manipular, ¿no? Estos productos de seres humanos o animales que han tenido, que tengan una tuberculosis activa. Entonces se puede hacer una intradermoreacción y se hace diagnóstico diferencial con micobacterias atípicas, con la esporotricosis, la de miembro inferior, o la enfermedad de arañazo de gato, que también podemos hacer el diagnóstico diferencial. Hay otras variedades como la tuberculosis verrugosa, la tuberculosis
verrugosa, también que es una variedad de tuberculosis luposa, así también se describe, y está generalmente está presente en personas que ya han sido sensibilizados, ¿no? Y son reinfectados por algún traumatismo. Las lesiones que va a presentar son lesiones un tanto más activas, más exofíticas, es decir, presenta pápulas, nódulos que van conformando placas de un aspecto verrugoso, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo el PPD va a ser positivo, le va a presentar adenopatías regionales y también el diagnóstico diferencial tenemos que hacer con micosis cutáneas, ¿no? Es decir, con la cromomicosis y la esporotricosis, pero también podemos hacer con otras entidades como la leishmaniasis. Esto va a depender mucho del área, ¿no? No esperemos encontrar un paciente que viene de una altitud donde no hay áreas tropicales y no hay ciertos vectores que condicionan y que nunca ha viajado a un área tropical y que podamos sospechar una leishmaniasis, por ejemplo, ¿no? La tuberculosis luposa también se denomina lupus vulgar, que tiene es consecuencia, ¿no? De una reinfección endógena, va a presentar algunas características, generalmente está localizada a nivel de la parte central de la cara, también los pabellones auriculares, puede estar presente en el tronco, puede estar presente también en las extremidades, ¿no? Las generalmente se va a formar por focos activos, tiene una forma crónica que va siendo progresiva y destructiva, ¿no? Entonces está condicionada por placas que son eritémato escamosas y verrugosas que van dejando, conforme van avanzando en la parte central, áreas ulceradas, áreas cicatrizales o áreas hipertróficas, ¿no? Que consecuentemente pueden ir destruyendo, ¿no? El cartílago de la nariz, por ejemplo, y también pueden destruir el cartílago de la oreja. Entonces, en esta tuberculosis luposa, la lesión elemental es un nódulo pequeño, que es lo que se denomina el lupoma. Este nódulo si se hace una presión con el portaobjetos, va a aparecer una tonalidad un tanto más clara, ¿no? Como jalea de manzana o como lenteja transparente. Eso es importante para los que asisten a clases. Creo que todos están, así que no sé si preguntaría eso, pero no está descrito, pero sí, si complementan con el libro, esto está en su mayoría extractado del Roberto Arenas, pero también algunas cositas de fundamentos de medicina. Entonces, esa imagen en jalea de manzana, eh, al- o lenteja transparente, en la vitopresión de ese nódulo que es el lupoma, en la tuberculosis luposa, es algo que nos puede orientar, ¿no? La escrofulodermia, también la escrofulodermia a mí siempre me ha gustado preguntar, no sé por qué, por algunas características, ninguna de estas, si ustedes me dijeran cuál es más prevalente de estas lesiones, no hay alguna que precisamente sea la más característica, ¿no? Pero sí describir esto, la escrofulodermia, que es la tuberculosis colicoativa también, que tiene algunas características en particular, si bien algunas podrían fistulizar, pero este es el claro ejemplo, ¿no? De un cuadro que va a ir progresando, que inicialmente va a presentar en ciertas regiones es una forma más frecuente que generalmente se va a presentar como una goma o un nódulo, ¿no? Que se asemeja, son gomas de un aspecto reblandecido, como la sífilis tardía, es un tanto más frecuente en personas jóvenes o incluso en niños, que viene a ser una extensión, ¿no? De un foco subyacente tuberculoso, el cual generalmente va a comprometer
no solo la piel, sino va a comprometer también ganglios, va a comprometer articulaciones, puede comprometer el hueso también. Generalmente, como vemos en la axila, que podría ser un diagnóstico diferencial a hidrosadenitis, que en algún momento vamos a describir. En este caso, son nódulos que no son dolorosos o gomas que en algún momento se van a abrir. O sea, van a abrir y conforme van a dar lugar a un exudado de un material caracterizado por pus, y posteriormente va a dar lugar a un trayecto fistuloso, ¿no? O sea, se va a fistulizar y generalmente va a haber un material necrótico, y también no solo se forman fístulas, también se van a formar ulceraciones que posteriormente también va a presentar áreas cicatrizales, ¿no? Áreas cicatrizales que, bueno, también esta variedad, algunas manifestaciones sistémicas sí puede ser la pérdida de peso, y ocasionalmente pueden presentar fiebre, ¿no? Entonces, sí, más en región axilar, pero también a nivel parotidio, a nivel mandibular, a nivel cervical y clavicular, también puede estar presente, ¿no? Y la tuberculosis miliar aguda también, la cual está conformada por la presencia de lesiones papulares o máculas purpúricas también, que la cual tiene un centro necrótico, ¿no? Y como vemos, es una variedad que está más diseminada, ¿no? Y muchas veces es secundaria a una diseminación de ciertos focos tuberculosos, es decir, un foco tuberculoso renal o meningio. También es una variedad rara, ¿no? La diseminación es bien hematógena, también un tanto más frecuente en niños y, bueno, sobre todo niños desnutridos, ¿no? Eso es lo característico. Entonces, las pápulas y las máculas purpúricas, ¿no? Que ocasionalmente pueden producir lesiones ulcerativas o incluso hemorrágicas. También hay otras lesiones como son los abscesos tuberculosos, ¿no? Es decir, no solo la escrofulodermia o la tuberculosis colicoactiva puede producir trayectos fistulosos, ¿no? No todos producen, pero esta variedad también, es decir, los abscesos tuberculosos metastáticos son varios o un conglomerado de abscesos que en algún momento se van a fistulizar y van a dejar una ulceración, ¿no? Es producto de una diseminación hematógena. Aquí el PPD es negativo, y el diagnóstico diferencial también tenemos que hacer con infecciones micóticas profundas, ¿no? Una criptococosis, o también un diagnóstico diferencial con una meningococcemia. También hay otra variedad, la tuberculosis orificial o tuberculosis ulcerosa, la cual es también una forma muy rara, que es un tanto más frecuente en mujeres, más sobre todo localizada a nivel de miembros inferiores, es decir, a nivel de piernas, a nivel del muslo, y también pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Entonces, en ciertas regiones también pueden estos bacilos estar depositados, como a nivel de la mucosa de la nariz, de la boca, de la vulva, produciendo también una úlcera dolorosa, ¿no? La característica de esta úlcera tiene un patrón arciforme, ¿no? El diagnóstico diferencial podemos hacer con una mebiasis cutánea, ¿no? Que ya posteriormente es muy raro. Yo nunca he visto una mebiasis cutánea, pero sí, y no solo va a ser perificial a nivel del ano, como vemos en el caso de una mebiasis, a veces por, es decir, por manipulación, el niño, la persona, luego de tener contacto, se rasca cierta región corporal y también la puede diseminar en esa región. A veces esta tuberculosis ulcerosa podemos confundirla, ¿no? Con una tuberculosis luposa.
Existen entonces algunas formas de tuberculosis cutáneas por hipersensibilidad, es decir, formas no habitadas, ¿no? Como las tuberculides, que el PCR va a detectar, ¿no? Las copias de ADN de esta micobacteria tuberculosis. Ahí está el eritema indurado de Racine, las tuberculides, perdón, las tuberculides papulonecrósticas y el líquen de los escrofulosos también. El eritema indurado de Bacin, que está localizado en la parte posterior o lateral de las piernas, tiene el aspecto a veces, y lo primero, si yo viera, pensaría que es un eritema nodoso, perdón. El eritema nodoso, como creo que he descrito, o quizás no, cuando el eritema nodoso es un cuadro bien inespecífico, es raro, pero cuando aparece o puede remitir en 2 semanas, y entre los primeros estudios que siempre debemos pedir es solicitar una radiografía de tórax, descartar que pueda ser una tuberculosis. Entonces, este es el eritema indurado de Bacin o una vasculitis nodular, ¿no? Que son nudosidades en la parte posterior de las piernas que en algún momento se pueden ulcerar, que a veces remiten espontáneamente. Yo de las veces que he visto, raro estaba asociado a una tuberculosis, pero es muy importante hacer el diagnóstico diferencial. Las tuberculides pápulo o nódulo necróticas, que también son cuadros infrecuentes, ¿no? Pero pueden estar presentes en niños, en jóvenes, habitualmente están en miembros inferiores, son simétricos, son bilaterales, son pápulas que posteriormente progresan a nódulos y van conformando una costra hemática, ¿no? Y el diagnóstico diferencial tenemos que ser con la vasculitis, ¿no? Cuando vemos una imagen en la cual hay una imagen que aparente una púrpura, una petequia, sí, en miembros inferiores, generalmente pensamos, ¿no? Que puede ser una vasculitis como el diagnóstico diferencial. El líquen de los escrofulosos, que posteriormente cuando describamos líquen vamos a hablar, entonces como vemos, no son máculas, son pápulas, tampoco parecen placas, ¿no? Porque el diámetro no conforma como tal una placa, son pápulas entonces foliculares que tiene, si vemos con una microscopía o con un lente que incremente la imagen, vamos a encontrar pequeñas escamas, ¿no? Que generalmente están a nivel de tronco, también se líquen de los escrofulosos, es debida a una diseminación hematógena. Las tuberculides faciales, que también da el aspecto de una rosácea. Se ve en el lupus miliaris, la presencia de esas pápulas es diseminado, ¿no? Es algo característico, de ahí su nombre de la milaria. Varias veces vamos a ver en ciertas regiones, áreas tropicales o en épocas de calor, en niños, la milaria, de ahí viene su nombre por ese conglomerado. Entonces, el diagnóstico podemos hacer con los hallazgos, ¿no? Lo que vemos en el paciente, los hallazgos histopatológicos. También, bueno, y tenemos que ver la posibilidad de aislar a la Mycobacterium en tuberculosis en un cultivo, hacer, ya sea mediante la reacción en cadena polimerasa o mediante el derivado proteico purificado, ¿no? El PPD, que nos puede orientar al diagnóstico histopatológicamente, ya que al haber manifestaciones cutáneas podemos encontrar ese tubérculo típico, ¿no? En el cual va a haber linfocitos, va a haber células multinucleadas, que en el chancro va a haber la característica de escasos bacilos, áreas más que todo necróticas. Entonces el laboratorio va a ser más que todo el diagnóstico, aislarlo, ¿no? El PPD es una alternativa que se aplica o prueba de Mantox, también llamada, que se aplica la cantidad de 0.1 ml si se hace una lectura en un periodo de 2 a 3 días para ver, ¿no? Si hay una induración en esa región de la piel, cuando habíamos hablado ya en el primer tema, una induración hasta 4 milímetros, no es reactivo, más de 5 milímetros es positivo, en el caso de que sean personas o niños desnutridos o recién nacidos o inmunodeprimidos o pacientes con VIH,
o ya en una etapa definitoria de SIDA, ¿no? Es decir, cuando hay un recuento de linfocitos TS de 4 menor a 350 o la carga viral está incrementada. Entonces, eso habitualmente cuando ha habido un contacto reciente, ¿no? Y más de 10 milímetros ya podemos... bueno, eso va, no les voy a preguntar porque aquí hay que tomar en cuenta algunas características, pero simplemente el PPD, que es una alternativa, ¿no? Por la prueba de Mantoux. Bueno, eso después, lo relevante, ¿no? Es el tema que vamos a ver es improbable que veamos una tuberculosis cutánea, pero hay que verlas lo más relevante. Entonces, el tratamiento se hace una fase inicial de 2 meses con el mnemotécnico RIPE, es decir, la rifampicina, isoniazida, piracinamida y la streptomicina, ¿no? Streptomicina vía intramuscular y los demás vía oral, y posteriormente durante 4 meses con isoniazida y con rifampicina vía oral. Muy bien, ahora vamos a hablar de la lepra, que también no esperemos ver un paciente con lepra con alguna frecuencia, por eso la anamnesis es muy importante, ¿no? Ver de dónde proviene el paciente, todos los antecedentes, pero desde ya es importante conocer algunas características, ¿no? Porque hay algunas, no tiene una triada, pero tiene algunas características que podrían hacernos confundir con otros cuadros que vamos a ver con alguna frecuencia. Entonces, la lepra también se denomina enfermedad de Hansen, está producida por el Mycobacterium leprae, ¿no? O el bacilo de Hansen es también una enfermedad infectocontagiosa, la cual tiene tiene ciertas características, tiene cierta prioridad por la afectación de los nervios periféricos y también la piel, pero en ciertas situaciones se puede tornar sistémica, ¿no? En la cual, consecuentemente, de esta afectación a nivel de los nervios va a haber ciertas alteraciones de la sensibilidad. Es un tanto más frecuente la lepra en varones que en mujeres y bueno, no cualquier raza puede estar susceptible, ¿no? Esta enfermedad generalmente se va manifestando a temprana edad, ya sea durante la adolescencia o la edad temprana joven, y que recién, a diferencia de otros cuadros que pueden manifestarse prontamente, esta recién puede dar más sus manifestaciones clínicas ya durante cuando la persona, el individuo afectado ya se hace mayor, ¿no? Se hace adulto. Hay ciertos factores, ¿no? Que condicionan también condiciones insalubres, que va condicionando, ¿no? Es más frecuente en países tropicales, pero el paciente bacilífero puede transmitir, ¿no? Esta enfermedad, por tanto, no va a depender del ambiente geográfico para su transmisión. Entonces, el agente causal va a ser este bacilo de Hansen, que tiene algunas características, ¿no? Es un bacilo gram positivo posterior, que va a ir diseminándose de, por un individuo infectado. El ingreso es la vía respiratoria, va a producir una respuesta inflamatoria, inmunológica, y durante lo más relevante que nos interesa saber son las manifestaciones clínicas, ¿no? El cuadro clínico que va a tener ciertas características, ¿no? Entonces va a estar constituido por manchas hipocrómicas, va a presentar nódulos, placas, lesiones ulcerativas. La forma más grave es la lepra lepromatosa, ¿no? La autolimitada, la lepra tuberculoide y la forma dimorfa o fronteriza. La lepra lepromatosa es un tanto más sistémico, infectante. Aquí la reacción de Mitsuda va a ser negativa. La lepra lepromatosa, hay variedades, ¿no? La lepra lepromatosa y la lepra lepromatosa nodular, que vamos a ir
describiendo para no confundir. Entonces, el bacilo de Hansen no siempre va a desarrollar la enfermedad. Hay una reacción de Mitsuda positiva sin la presencia de bacilos en los tejidos. La lepra indeterminada, en este cuadro vamos a ver algunas manifestaciones clínicas, es decir, la presencia de máculas o manchas hipocrómicas, anestésicas, anhidróticas, alopésicas, ¿no? De ahí es esa característica, que sea un caso clínico, voy a describir aquello. Entonces, las máculas que son hipocrómicas, como vemos, no son completamente acrómicas, pero hay una hipopigmentación que al comprometer los nervios periféricos son anestésicas, las sensibilidades alteradas son anhidróticas, es decir, las glándulas sudoríparas están alteradas, ¿no? No va a haber sudoración, es una área que se va a tornar un tanto seca, y hay alopecia, ¿no? Las unidades pilosebáceas también están alteradas. Aquí va a haber un infiltrado linfohistiocitario tanto de nervios y de anexos, y en la determinada el Mitsuda es positivo. La lepra tuberculoide, entonces, la lepra tuberculoide está constituida por la lesión elemental, va a ser el nódulo, que este nódulo puede ser único, puede ser múltiple, ¿no? Es decir, van a generar un conglomerado en ciertas situaciones, placas eritematosas nodulares, ¿no? Puede estar la variedad de la lepra tuberculoide puede estar en cualquier parte del cuerpo, el tamaño, la forma, es variable. Habitualmente estos nódulos van a tener una consistencia firme, ¿no? Y también van a carecer de sensibilidad, se van conformando, como vemos en la imagen de ahí, van a conformar placas anulares, tiene un patrón anular, en ciertas situaciones pueden ser circulares, su diámetro puede ser de algunos pequeños milímetros hasta puede formar más de 20 centímetros, ¿no? Eso es lo más relevante, va evolucionando muy lentamente y también va a remitir algún momento de forma espontánea, ¿no? Que sí va a generar áreas atróficas, que es lo relevante, y la prueba Mitsuda que va a ser positiva. Los casos dimorfos o fronterizos, que está constituido sobre todo por la presencia de máculas o placas que son, que tienen, que están más infiltradas y presentan también, son placas más eritematosas y son más numerosas, ¿no? Que las que las lepra de la tuberculosa, ¿no? Que en algún momento van a llegar a formar nódulos, también va a generar lesiones neurales, que es lo más relevante. Y la lepra lepromantosa, que, bueno, un inicio estaba describiendo, hay dos formas. La lepra lepromantosa tiene el Mitsuda es negativo, este tipo de intradermorreacción, tiene una forma nodular y una forma difusa, ¿no? La nodular está constituida por pápulas, por nódulos, por úlceras. Ahí inicia, ¿no? Inicialmente son máculas, progresa a pápulas, progresa a nódulos, y hay áreas alopésicas, y también a nivel de la región, eh, rinofaringia, hay también la presencia de nódulos, ¿no? Puede afectar esta variedad, el ojo, el testículo, el hígado, los riñones, así como también el vaso. La lepra lepromatosa difusa afecta a órganos internos y va afectando, ¿no? El grosor de la piel es una variedad también, que es una variedad infrecuente. Y existen también dos tipos de reacciones que debemos ver. Hay una reacción tipo 1 en los casos fronterizos,
que puede cambiar en los casos fronterizos, puede ir de un polo tuberculoso a un polo lepromatoso, ¿no? En los de tipo 2, en los polares lepromatosos, hay complejos inmunes, hay inmunocomplejos que condicionan vasculitis, ¿no? De dos formas. Condicionan esta variedad de polares lepromatosos, entonces por la presencia de esos inmunocomplejos pueden dar lugar a un eritema nodoso o un fenómeno de Lucio, ¿no? Que es importante. Entonces el eritema nodoso leproso, que es frecuente en la lepra lepromatosa nodular, que está constituido, es un síndrome porque no solo tiene signos, también síntomas, es decir, es un cuadro febril que presenta lesiones caracterizadas, como vemos, en miembros inferiores, sobre todo por nódulos que van comprometiendo gran parte del cuerpo, ¿no? El eritema nodoso. Y bueno, después voy a hablar del fenómeno de Lucio. Entonces, el diagnóstico se puede hacer mediante vaciloscopía o la determinación de la leprominorrección, identificando el antígeno lepromina. También podemos hacer biopsia, serología, también los diagnósticos diferenciales de la lepra tuberculoide con el granuloma anular, con la leishmaniasis, con el linfoma de células B, la lepra lepromatosa con la xantomatosis y con la neurofibromatosis también. El fenómeno de Lucio, ¿no? El fenómeno de Lucio ya se había descrito, ¿no? Cuando aparecieron manchas rojas y dolorosas, es más frecuente en los casos difusos esta variedad, en la cual se caracteriza por la presencia de lesiones maculares o manchas que tienen un aspecto de un color que asemeja a un color del vino, ¿no? Que posteriormente se transforma en ampollas, posteriormente van a dar lugar a ulceraciones y posteriormente dan lugar a cicatrices, ¿no? Es variable, puede afectar el tubo digestivo también. Este periodo de tiempo puede variar hasta casi un mes y va a haber un desprendimiento epidérmico también, ¿no? Que como al haber ese desprendimiento va a generar lo que son las ulceraciones, ¿no? Entonces son máculas que se progresan a ampollas y progresan posteriormente a úlcera, es lo más relevante. Muy bien, entonces el tratamiento podemos hacer cuando es una lepra paucibacilar, cuando es multibacilar, podemos hacer con rifampicina. No les voy a preguntar la dosis, simplemente lo que se utiliza, rifampicina y dapsona. En el día 1 y del día 2 al día 28 se utiliza solo dapsona, ¿no? El tratamiento es de 6 blister, que contiene ahí las indicaciones de todos los medicamentos, y la multivacilar, este tratamiento de la forma paucivacilar es durante 4 semanas. El tratamiento multivacilar es de una vez por mes, se da en el primer día la rifampicina, la clofazimina y la dapsona, ¿no? Y posteriormente es clofazamina y dapsona. Entonces ese es el tratamiento que solo me interesa los nombres. Como les digo, es un cuadro menos frecuente. Voy a tomar la lista y si del tiempo vamos a revisar las imágenes para los que logren ver. Alejandra Aguirre. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Ale. Buenas tardes. Pamela Álvarez. Presente, doctor. Buenas tardes. Pame, buenas tardes. Anaí Albino. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Natalie Andia. Buenas tardes, doctor. Presente. Gracias, Natalie. Buenas tardes. Brian Arraya. Presente, doctor. Gracias, Brian. Brenda Argana. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Brenda. Buenas tardes. Alexis Sávila. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Alexis. Buenas tardes. Andrea Bordigno. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Andrea. Buenas tardes. Corín Canchasto. Presente, doctor. Buenas tardes.
Gracias, Corín. Buenas tardes. Ariel Cruz. Víctor Cruz. Andrea Cruz. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Andrea. Buenas tardes. Camila Cuellar. Presente, doctor. Gracias, Cami. Vinicius de Camargo. Presente, doctor. Buenas tardes. Vinicius, buenas tardes. Ana Patricia dos Santos. Presente, doctor. Gracias, Ana Patricia. Ana Carolín dos Santos. Presente, doctor. Gracias, Ana Carolín. Naomi Felipe. Micaela Flores. Doc, Felipe es Presente, doctor. por Buenas favor. tardes. No podía activar mi Gracias, Micaela. micrófono. Gracias, Naomi. Sí, gracias. Ya te tomé en cuenta. Cristian Flores. Presente, doctor. Gracias, Cristian. Yasmín Franco. Presente, doctor. Gracias, Yasmín. Fabiola Guanacota. Steven Javier. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Steven. Buenas tardes. Yamil Machicau. Presente, doctor. Buenas tardes. Yamil, buenas tardes. Ingrid Martínez. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Ingrid. Buenas tardes. Danlí Mejía. Ana Gabriela Mercado. Milena Mercado. Caterín Millar. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Caterín. Buenas tardes. Jessica Miranda. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Jessica. Buenas tardes. Raiza Montaño. María Moscoso. Presente, doctor. Gracias, María. Laura Pereira. Presente, doctor. Gracias, Laura. Dayana Pérez. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Paola. Buenas tardes. Yandira Rocha. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Yandira. Buenas tardes. Erlan Salazar. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Erlan. Buenas tardes. Lisbeth Salvatierra. Presente, doctor. Buenas tardes. Lisbeth, buenas tardes. Rodrigo Sato. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Andrea Torrico. Presente, doctor. Buenas tardes. Andrea, buenas tardes. Bastián Valenzuela. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Bastián. Buenas tardes. José Vargas. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, José. Buenas tardes. Florencia Vargas. Presente, doctor. Buenas tardes. Florencia, buenas tardes. Yasmín Velasco. Presente, doctor. Doc, presente. Gracias, Yasmín. Priscila Vidal. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Priscila. Buenas tardes. Damaris Villarroel. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Damaris. Gracias. Pía Villarroel. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Pía. Buenas tardes. Eric Yujra. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Eric. Buenas tardes. Denise Zárate. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Denise. Buenas tardes. Diego Olivares. Presente, doctor. Buenas Gracias, tardes. Diego. Buenas tardes. Milena Medeiros. Daniela Lafuente. Presente, doc. Buenas tardes. Gracias, Dani. Buenas tardes. Carlos González. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Mateo Soquis. Felipe Araya. Presente, doctor. Gracias, Felipe. Muy bien, creo que ya no da tiempo para repasar. Aparte, de todos modos, voy a, ¿qué se llama? Voy a aumentar el tamaño de las diapositivas para ser justo, para que puedan ver. No sé si tiene, bueno,
antes de que se vaya el tiempo, ¿qué día podemos reponer la clase? En realidad, este es el tema más largo y lepra y tuberculosis precisamente no son los temas más bonitos, ¿no? Algunos confunden, vamos a volver a repasar para que los conceptos queden claros viendo las imágenes, pero ¿qué día tienen libre de lunes a viernes que no sea martes y no sea miércoles que podríamos reponer la clase? Por mí, si pudieran hacer un esfuerzo, podríamos reponer ya sea durante la tarde o durante la noche. Doctor, Tenemos el lunes, no puedo señalar y no creo que se escuchó Cruz Víctor presente. Perdón, Víctor, no te escuché claramente, disculpa. Doctor, puede ser los lunes por la tarde. Ya, Flor. Víctor, ya. Muy bien, Flor. El lunes podría ser entonces que repongamos. ¿A qué hora podemos reponer? Tal vez puede ser a la misma hora de esta clase. Ya, Flor. De 4:45 a 6:30. Muy bien, el lunes entonces vamos a reponer la clase a las 4:45. Es un tema más cortito, es un tema bonito. Vamos a hablar de infecciones virales, de virosis cutánea, que ahí hablaremos de herpes. Vamos a hablar de algunas características y ahí describiremos las imágenes para ver lo más relevante, lo que tenemos que saber, sobre todo la parte de lepra y de tuberculosis, ¿no? Porque la lepromatosa, la difusa, la dimorfa, es un poco confuso, pero yo les voy a decir los términos claros y lo que interesa que sepamos. Muy bien, entonces, el lunes 4:45 reponemos la clase, que quizás va a ser un tanto más corta y va a ser un tanto más con tema que es más frecuente, ¿no? Las infecciones virales. Muy bien, queridos alumnos, entonces nos vemos el lunes 4:45 y si alguien tiene alguna dificultad, si algún cruce de horario que no creo, pues me comunican, por favor, para tomar en cuenta. Nos vemos el lunes. Buenas noches. Doctor, buenas tardes. Quería decirle que yo todavía no estoy en la lista, me inscribí tarde. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, queridos. Doctor, disculpe la molestia. No sé si se habrá escuchado a Cruz Víctor presente. Víctor, te tomo en cuenta, Víctor. Querida María René Mendoza, ahorita te voy a agregar, pero de todos modos, mandame un mensaje por el chat, por favor, para tomar en cuenta. ¿Ya? Muy bien, queridos alumnos y alumnas, que estén bien. Buenas noches. Perdón, Mateo. Mateo, ya, te tomo en cuenta, Mateo. Voy a buscar, si no, mándame un mensaje, por favor. Ya, gracias. Buenas noches. Ok, mío. Gracias. Buenas noches.